La verdad era una época en la que yo digo que recibía malditas bendiciones. Yo recuerdo ese momento. Usted vivía como una diva, perdóneme la infidencia. Y llegó un punto, Paula, en el que yo me miraba al espejo y yo decía, yo me convertí exactamente en lo que yo no quiero ser. Pero yo, hay algo que no entiendo. Si ganaba tan bien, entonces ¿por qué se endeudaba para darse esos lujos? A uno no le puede dar vergüenza darse cuenta que está cometiendo un error. Empezamos nueva temporada de En Tenis. Ya los extrañaba muchísimo estos espacios, extrañaba estas conversaciones y les quiero contar algo. Me da mucha alegría regresar en esta nueva etapa invitando a ponerse los tenis a una amiga del alma. Nos conocimos trabajando en esa época muy entaconadas, en esa época también hablando de fútbol. Seguramente ustedes la recuerdan justamente por eso, por muchos momentos de su vida hablando de periodismo deportivo. Pero en esta ocasión nos va a compartir un episodio de su vida que yo diría fue bastante aleccionador y a lo largo de esta charla se van a dar cuenta por qué se los digo. Johanna Polanco, bienvenida en Tenis. Pau, qué gusto poder estar aquí hoy compartiendo contigo, con toda la gente que te sigue en este video podcast, que además es todo un éxito. En tenis. Los tenis, ya vamos a hablar de eso. Paula, dejamos los tacones de lado y muchas cosas a lo largo de estos años. Y hoy vamos a poner al día a todos los televidentes de lo que ha pasado. De lo que ha pasado con su vida, sí señora, porque bueno, ya que lo menciona, ya no tan entaconadas, para los que no se acuerdan, porque bueno, Fútbol y Tacón, que era el programa que nosotras hacíamos juntas, esto nació con el Mundial de Sudáfrica en 2010, cuando Shakira conoció a Piqué, bueno, todo este asunto, imagínense hace cuántos años de eso, y seguramente hay nuevas generaciones que no tienen ni idea de qué les estamos hablando. Entonces, para usted y para ustedes, yo quiero que vean esto. Mire, esa éramos nosotros en esa época, Johanna. ¿Ah? Bueno, muy entaconadas y muy poco vestidas. Sí, no, la falda absolutamente cortica y tacones como de 15 centímetros, ¿no? ¿Qué se le viene a la mente cuando ves esta imagen? La verdad es que me da mucha nostalgia porque fue una época muy linda. Fue una época en la que hicimos cosas que nadie estaba haciendo. Nos arriesgamos con todo el equipo en ese momento a hacer cosas diferentes. Creo que era en ese momento innovador, muy pocas mujeres hablando de deporte en televisión y además en tacones y además en minifaldadas, pero sobre todo fue una etapa muy bonita porque además tuve el chance de trabajar contigo, Pau, y de conocerte realmente. Antes nos veíamos por ahí en los pasillos, hola, chao, pero no habíamos tenido la oportunidad realmente de compartir y ese programa pues me trajo una amiga de la vida. Es cierto, allí nació esta amistad y la verdad es que es un programa al que debemos agradecerle mucho porque tuvo una acogida impresionante. Hoy en día, tantos años después, todavía la gente nos pregunta por Fútbol y Tacón, todavía me encuentro gente que me pregunta por usted. Pero bueno, ya está usted en otra cosa. Hoy está de empresaria del mundo de la moda, por eso estamos aquí justamente en su lugar de trabajo y ustedes nos ven rodeados de prendas de vestir. Más adelante vamos a ahondar un poquito en eso. Porque llega, Johanna, usted a este punto después de una historia de quiebra, si me permite definirla así. Usted es economista, pero cuando usted y yo nos conocimos, éramos muy jovencitas, repito, usted trabajaba en la bolsa y ganaba muchísimo dinero, le iba muy bien, es así, ¿no? Sí, la verdad era una época en la que yo digo que recibía, y me van a perdonar por la expresión que mucha gente cuando yo digo esto me mira raro, pero recibía malditas bendiciones, ¿no? Digamos que llegan muchas cosas a la vida muy rápido, a una edad muy temprana, cuando uno de pronto no tiene todavía la madurez suficiente, la responsabilidad suficiente y todo ese éxito que fue abrumador, no solo para mí, digamos para el sector en ese momento, no era un tema de Johanna Polanco, era un tema del sector, un momento en el que el país estaba en un crecimiento económico importante, toda esa reactivación económica, todo el tema de la seguridad democrática, los mercados subiendo, la gente con apetito de estar en un país que prometía, digamos, sobreponerse y hacer cosas interesantes, y eso se vio reflejado en mi trabajo y en mi éxito profesional y económico en ese momento. Fue una época muy bonita, también donde conocí personas muy especiales también para mi vida, que siguen haciendo parte hoy de mi vida afortunadamente, pero también una época en la que me di cuenta que definitivamente había que crecer y había que madurar. Por supuesto, como siempre, uno lo va entendiendo más a los golpes, ¿no?, que de cualquier otra manera, y como dice una psicóloga que fue también clave en muchas cosas de mi vida, o sea, todos vamos a aprender la lección, pero cada uno decide
cómo la quiere aprender. Siempre hay un camino fácil y siempre hay un camino difícil. Pero ¿Cuál es que quieres tú? yo recuerdo ese momento. Usted vivía como una diva, perdóneme la infidencia, pero llegaba en ese momento al canal y yo me acuerdo que entonces usted nos contaba qué marca era su bolso, cuánto le había costado, los zapatos eran carísimos, el carro era último modelo y usted chicaneaba del tema, ¿se acuerda? Pero claro que me acuerdo y además es algo que con el tiempo, primero, pues económicamente no funciona, pero segundo, también cansa y desgasta de ese sector, ¿no? Y llegó un punto, Paula, en el que yo me miraba al espejo y yo decía, yo me convertí exactamente en lo que yo no quiero ser. Qué personaje tan pesado, ¿no? Qué personaje tan fastidioso. Realmente eso es lo que yo quiero ser y eso es lo que yo le quiero mostrar a la gente. Esto no es lo que hay dentro de mí. Al final es una fachada que tú construyes porque ese mundo sí es un poco frívolo, ¿no? Entonces, todo parte del hecho de, tú dices, bueno, yo voy a llegar donde mi cliente a decirle que le voy a administrar todos sus millones y billones y voy a llegar en bus, pues no. Usted tiene que llegar en el megacarro porque pues el éxito se ve, ¿no? Claro, una cosa es que usted sea inteligente, conocedor, que conozca lo que tiene que hacer, pero eso la gente no lo detecta en una entrevista corta. Entonces, ¿cuál es el camino corto que se usa en todos esos ambientes? Ojo, esa fórmula no era mía. Yo simplemente hacía como el cuento para dónde va Vicente, para dónde va la gente, todos hacíamos lo mismo, eso era lo que se usaba, pero no está bien, y no me gusta, y no soy yo, y no era mi esencia, y llegó el punto en que me vi al espejo y dije, me importa 5, yo quiero que si alguien invierte la plata conmigo, si alguien quiere que yo se la maneje, la invierte porque reconoce que soy una persona que hace la tarea, que lee los informes, que conoce las compañías, que recomienda un bono porque sabe lo que hay detrás de esa compañía que emitió el bono. No porque llegué vestida de Chanel de pie a cabeza. Y al final eso no está bien. Teníamos en esa época 20 y pico de años. ¿Eran ingresos de cuánto? ¿Usted se podía ganar a los 20 y pico de años cuánto al mes? Bueno, la verdad suena feo hablar de eso, pero pues eran montos bastante desproporcionados. O sea, si eran millones, pues muchos para esa época, en una edad en la que no teníamos ni siquiera 25 años, Claro. ¿no? Entonces eran números muy grandes, digamos, no sé, en esa época cheques mensuales de más de 50, 70, 80 millones. A los 20 y pico de años, A los 20 claro, y pico ¿no? de años, pues también. uno está loco y uno dice, pero ¿y por qué es que no me puedo comprar una cartera de 10 Claro. y me quedan 40? De acuerdo. Pues como porque es que está mal. ¿Cuánto tiempo duró Sí. esa racha? Más o menos 8 o 9 años. ¿Y qué 10 pasó años. después? Bueno, Cuando luego- la vida empezó a cambiar, ¿no? No, Porque uno el dice, bueno, si me está mercado. yendo también, pues ¿por qué no me quedo ahí, no? Claro, pero el mercado, pero mire que hay varias cosas, ¿no? Yo nunca estuve tan convencida de querer ser corredora de bolsa. Eso no era lo que yo tenía como en mis ideales. Yo estudié economía porque yo quería trabajar para el sector público. Yo me soñaba diseñando políticas públicas. O sea, tenía por otro lado como un conflicto porque entonces, claro, había sido reina y me encantaba esto, los medios, la televisión. Yo veo un micrófono, una cámara y esto es como, wow, o sea, me encanta, me siento en mi ambiente, ¿no? Entonces estaban siempre como esas dos líneas, pero por ningún lado ser corredora de bolsa. Y llego ahí precisamente porque por ser reina, pues mal que bien, mucha gente te ve, ¿no? Hablas con diferentes personas, patrocinadores, etcétera, y alguien me dijo, ¿y tú por qué no te metes a la bolsa? Y yo, pues yo no sé ni siquiera aprender la calculadora financiera, yo no aprendí eso. No, te enseñamos, te ponemos un profesor que te dé clases, no sé qué, tú eres súper comercial, blu, bli, bla, arranca. Y mucha gente en esa época quería entrar a la bolsa y me decían, pero Johan, nosotros queremos entrar y no tenemos el chance y a ti te lo están ofreciendo, ¿por qué no pruebas? Entonces yo termino entrando, me termina yendo bien, digamos que sí termina siendo la consecución de clientes, que es algo difícil, armar un portafolio de clientes chévere, bueno, que confíe en ti, se da de una forma muy natural, eso va creciendo, termino manejando clientes muy grandes, muy importantes en el mercado. Diría que en ese momento tenía un cliente que era tal vez el más grande del mercado accionario en Colombia, termina siendo mi cliente, termino aprendiendo mucho de él, y todo eso, pero todo pasa como sin buscarlo, como de una forma muy natural, y empiezan a llegar estos cheques divinos, porque es que a quien no le gusta ganar plata, no vayan a decir que todos dicen, ay no, yo quiero ser súper exitoso, que me reconozcan, pero que el cheque llegue pues, a ver, flaco, eso ¿no? sí, nadie puede decir a uno eso. la platica también le gusta, y le gusta viajar, y le gusta comprarse sus cositas, y si tiene un apartamento chiquito, pues quiere uno un poquito más grande, y si tiene uno sin terraza, quiere uno con terraza, y ahí va, ¿no? Pero realmente era algo muy estresante, y algo que en el fondo, cuando me iba a dormir, yo no me hacía tan feliz, pero el cheque como el perrito con la galleta.
¿no? Pero yo, hay algo que no entiendo. Si ganaba también, entonces, ¿por qué se endeudaba para darse esos lujos? Porque la plata alcanzaba. Claro, pero es que el problema es que las deudas no llegaron en ese momento. Las deudas llegan cuando el mercado cambia, después de toda esta crisis de Interbolsa y de todas estas cosas que pasaron en Colombia que fueron muy desafortunadas, que llega esta crisis de confianza tan grande, se empiezan a replantear muchas cosas, entonces ya los esquemas de comisiones de los corredores pues no eran los mismos. Ah, dejó de ser tan rentable el negocio. Claro, hoy hay que trabajar el triple para ganarse la mitad de lo que era en esa época. Eso cambió absolutamente, creo que está bien, ¿sí? Creo que se han hecho cosas para beneficiar al sector como tal y para proteger también a los clientes, pero pues evidentemente eso hizo que los ingresos se mermaran y también la misma crisis de confianza pues hacía que menos clientes estuvieran en ese momento interesados en invertir contigo, Claro. ¿sí? Ustedes prefieren, dicen, no, yo mejor me voy al UBS en Suiza que voy a estar en una firma comisionista, si la más grande que era Interbolsa se quebró, de ahí para abajo, ¿en qué firma en Colombia puedo invertir? Yo mejor me voy con los banqueros suizos o los gringos o con otra gente. Entonces usted cambió de trabajo, se fue de la bolsa. Claro, yo cambio de trabajo ya agobiada, ¿no? Cansada, sufría de gastritis, de colon irritable, de todo lo que se le ocurra, yo sufría siendo muy joven. Y digo, no, pues yo me voy, quiero aprender además otras cosas porque yo no he aprendido esto. Cambio de trabajo a un ingreso que ya no era el mismo ni de cerquita, digamos lo que se considera un muy buen ingreso en Colombia, pero nada que ver con lo otro. Pero nunca fui capaz en ese momento de hacer ese ajuste. Si yo me gano esto y gasto esto, Claro. pues cuando yo me gano esto, tengo que gastar esto. No, la princesa seguía gastando acá, ¿no? Porque además, como digo yo, esas malditas bendiciones luego vinieron acompañadas de ataques de optimismo, ¿sí? Entonces el optimismo es bueno, pero cálmense, ¿no? Hay que meterle realismo, realidad claro, al a las optimismo hay que cosas, meterle realismo. ¿no? Entonces yo no, pero eso luego entonces, mira, me estoy trabajando un negocio de una emisión de bonos y entonces esa emisión de bonos me va a dejar una comisión así, pero resulta que esos negocios no son como en la bolsa que uno compra y vende todos los días y todos los días marca, ¿sí? Todos los días comisiona algo, sino que son negocios que uno rema un año y dos y de pronto no sale. O te ganas una buena plata, pero a los 2 años. Y mientras esos 2 años pasan, entonces, ¿cómo haríamos si la princesa sigue gastando acá y ganando acá? Y seguía gastando tanto porque todavía le tocaba desprenderse, le costaba desprenderse de esa vida de lujos. Claro, o sea, entonces, todavía seguía pegada al tema de quiero entonces tener lo yo mejor, lo más seguía caro. viviendo en un apartamento gigante yo sola. ¿Para qué? O sea, es que hoy digo, de verdad, qué cosa más ridícula. ¿Para qué? ¿No? Para sentirme más sola, porque además, bueno, digamos que todo eso va con una parte paralela que es la vida personal, entonces también paso de estar casada a estar divorciada, entonces yo siempre tomo el pelo que uno casado es estar todo 6, pero divorciado es 4, pues porque es que... Claro, porque no entra la ¿qué misma haces? plata a la ¿No? casa. Pues es que los ingresos obviamente, Claro. ¿no? Se van mermando, ¿no? Ahí usted estaba sumando o multiplicando y de pronto usted dividió, pues obviamente que hay unos efectos. Entonces yo decía, pucha, un apartamento grande, ¿para qué? ¿Para sentirme más sola? ¿Un comedor grande para sentarme yo sola, desayunar, almorzar y a comer? ¿Empleada todos los días para qué? Claro, pero todavía estaba por ahí como ese tufillo de tengo que seguir aparentando esta vida que siempre he tenido. Y ahí es cuando uno, Sí, y pero creo que en no soy la ese- única que le hago esta pregunta, Sí. ¿cómo una economista se quiebra? Bueno, pero es que ahí viene algo muy interesante que es parte como de ese salir del hueco, que podría decir uno. ¿Por qué? Porque digo salir del hueco, digamos que, claro, vienen unas deudas, uno tiene unos activos, un patrimonio, ¿sí? Y cuesta mucho desprenderse de esos activos y de esos patrimonios. O sea, uno tiene unos ahorros y un patrimonio que al final es lo que lo va a respaldar, evidentemente, cuando llegan momentos complicados. Creo que a todo el mundo le quedó claro cuando llegó la pandemia. ¿Qué hizo todo el mundo? Pues saque los ahorros, ¿cierto? Pero cuesta desprenderse de esos ahorros. Y cuesta desprenderse cuando no es una pandemia, sino cuando es algo que uno causó, ¿no? Claro. Entonces, cuando uno dice, no, yo mejor puedo vender esto y pago estas deudas, pero yo creo que de pronto el otro mes sí me sale un negocio. ¿O será que en 2? Y entonces, claro, cada mes se va abriendo el hueco y si tú no eres capaz de salir a vender estos activos para cubrir, pues se te va Claro. armando un desbalance, ¿no? Al punto en que tú, digamos, puedes llegar a perder todo tu patrimonio. Afortunadamente no fue mi caso, pero sí obviamente hubo una desmejora y una Y situación se ve usted bastante apretada, una situación salió de deudas hace compleja. poco, ¿no? total, porque esa es otra cosa. Meterse como en problemas, meterse en deudas es súper fácil y eso va creciendo muy, muy rápido porque más son como una bola de nieve, ¿sí? Pero empezar a salir de ahí requiere mucha conciencia, mucho esfuerzo y mucha disciplina. Entonces,
Paula me decía, como un economista, ahí empiezo yo a preguntarme si yo sé cómo se maneja el dinero y si lo he podido hacer bien para otras personas y he ganado plata con esto, ¿por qué con lo mío no ha sido igual? ¿No? Entonces empiezo a tratar de entender, a leer, a investigar y me reencuentro con una amiga mía de la universidad que quiero mucho, que es Cata Rendón, que siempre por naturaleza fue muy pila en el manejo de sus finanzas, ¿no? Y empezamos a hablar y a trabajar en una idea, incluso una idea que se volvió un negocio, que era dominar y financiero, y empezamos a decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué si la gente busca en Google, ¿cómo hago para ahorrar? Ah, no, coge el 20% de su sueldo y guárdelo. ¿Por qué no lo hace si la fórmula está ahí? Si es tan fácil. Resulta que dentro de todo lo que hemos investigado hay unos temas de personalidad que son importantísimos y que normalmente pues desconocemos. Y es que tenemos unos rasgos característicos de personalidad que hacen que nos relacionemos de una u otra manera con nuestro dinero. Entonces, hay personas que les queda súper fácil, son ahorrativas, metódicas, no sé qué, les entra el sueldo y sacan el 10%, el 20% a una cajita, a un sitio aparte, o pues te vas a encontrar con otras personas que somos, digamos, más amantes a la compra, más impulsivos, que pensamos mucho menos antes. ¿Y usted de está qué, en comprar. el rango de los impulsivos? No, pero de los más impulsivos, ¿sí? De los más absolutamente impulsivos. Y A eso mí se me puede dicen, "Cel, cambiar, promoción". es decir, o se puede entrenar para uno, si es impulsivo, empezar a ser entonces más Claro, responsable. Claro, entonces, ¿qué pasa? Y la verdad es que me encanta este espacio porque me encanta poder decirle, yo veo que hoy hay mucha gente hablando de finanzas y me encanta porque hay que tener los conceptos claros y hay que tener la información además, pero hay que ir un poquito más allá. A mí si solo me dices la fórmula no me sirve de tanto, yo tengo que empezar a entender cuáles son esos empujones o esos notch, como dicen en el mundo pues como de la economía, que me sirven a mí para empezar a realmente tener unos cambios importantes, ¿cierto? No es la misma fórmula, aunque la fórmula del ahorro sea la misma, digamos que esos impulsos, esas ayudas, esos estímulos que yo necesito para poder cumplir esa fórmula son distintos a los que Paula necesita o a los que necesita cualquiera de las personas que nos están viendo. Pero bueno, digamos que esa experiencia de emprendimiento que usted nos está contando es parte de algo que la sigue inquietando, porque en nuestras conversadas de vinos usted me ha dicho eso, me dijo, mire, yo con la experiencia de vida que he tenido, más lo que sé como economista, quisiera dedicarme a eso, a hacer coaching, pero para dummies, ¿no? Como para que la gente aprenda a manejar sus finanzas y no le pase esto, o sea, no le pase el tema de que después las deudas lo desborden y eso lo mete a uno en muchísimos líos. ¿En qué va ese proyecto? Pero además, bueno, ese proyecto va un poquito lento porque entonces apareció el proyecto del mundo de la moda del que ya vamos Que ahorita a vamos para hablar, allá. ¿no? Pero la verdad es algo que me encantaría hacer porque, sobre todo la gente cuando tiene problemas económicos, Paula, siente que es el fin del mundo, ¿no? Uno siente que puede lidiar Pero con es que es muchas duro, cosas, claro. pero evidentemente cuando uno tiene problemas económicos, uno está estresado, entonces se enferma, entonces si está enfermo y además no tiene, entonces siga gastando, porque si usted se enferma, entonces vaya al médico, Claro, le vale pero más. los medicamentos, pero entonces la terapia si es de psicólogo, pero, o sea, nada ayuda, ¿no? Uno solamente ve el hueco, uno no ve la luz al final del túnel y yo sí quiero aprovechar para decirle a la gente que primero sí se puede salir de ahí, no es fácil, pero sí se puede y se necesita trabajo y disciplina, pero sí se puede. Y lo otro que les quiero decir es que esto no necesariamente nos pasa por burros, ¿sí? Porque la gente dice, no, pero esto sí es mucha bruta. O sea, economista, corredora de bolsa y encima va y se quiebra, pero ¿qué le pasa? ¿Sí? Bueno, no tiene nada que ver con la inteligencia, tiene todo que ver con que no nos conocemos, con que no estamos haciendo un trabajo realmente, ¿sí? De introspección para entender cómo somos, por qué estoy realmente consumiendo. Es que yo veo cantidades de personas, es que eso no me ha pasado a mí, yo veo cantidades de personas que se compran un carro carísimo, se pegan una endeudada por un carro que cada año pierde valor y uno dice, pero ¿dónde está la lógica financiera de eso? No tiene ninguna. El mercado a cuotas, no debería ser así. Tenemos un desorden, pero básicamente es un desorden porque no tenemos el conocimiento, no tenemos los conceptos y aparte de eso no entendemos cómo funcionamos nosotros mismos, ¿no? ¿Cuál es esa
digamos, propensión natural que tenemos al consumo, al ahorro o a la inversión. Y creo que también tiene mucho que ver con eso, con esa presión social que nos lleva a tener que aparentar que entonces estamos en un nivel en el que están los demás o ese entorno que nos está rodeando, pues cuando necesariamente no es así, y si no se puede, pues definitivamente no se puede. Les decía yo al principio que, bueno, yo amiga del alma, hoy les puedo decir que después de todo este revolcón que le dio la vida, es una mujer que la siento muy aterrizada, muy consciente realmente del valor real de lo material, que ojo, lo tiene, lo deseamos ahora, ¿a quién no le gusta vivir bien? Pues a todos, y uno trabaja para eso, para vivir cada vez mejor, y eso no es pecado, pero sí la veo ya más con los pies en la tierra. ¿Extraña algo de esa vida? Pues a veces sí extraño, por ejemplo, la libertad que te da poder decir, ¿qué tal, Paula, si nos vamos a pasar fin de año a París? Hágale. Compremos el tiquete y nos vamos mañana. No, ahora hay que pensarlo mejor, hay que ahorrar, ¿no? a ver en cuánto hay lo que hacemos. ahorrar Sí. y cuánto, y a qué hotel, y eso cuánto vale, y será que sí, o sea, hay que programarse. Ahora uno dice, no, entonces ¿cuántas vacaciones al año me voy a dar? ¿Una o dos o tres? No, pues una entonces es aquí al Huila a visitar a mi familia, Sí. otra que a Villa de Leyva al tour gastronómico y otro de pronto al exterior, o sea, todo mucho más normal, pero eso disfrutando mucho más cada cosa. Es que en lo sencillo también hay muchas cosas lindas y en ese proceso, digamos, de entender todo este tema de las finanzas y de todo lo que ha pasado en mi vida laboral y profesional, pues también está el proceso personal, ¿no? Y las personas que van llegando a tu vida. A mí muchas veces la gente me decía, es que Dios le manda a uno lo que necesita. Y yo era como, ay, no entiendo el concepto, ¿no? Pues entiendo el concepto. Dios me manda a un hombre a mi vida que es absolutamente todo lo contrario a lo que yo era, ¿no? Una persona para que, o sea, el dinero tiene muy poco valor, es decir, tiene el valor suficiente para pagar la salud, para la educación, para las cosas que son realmente importantes, pero todo lo demás no importa, ¿no? Una persona con, mejor dicho, total desprendimiento de todas esas cosas. Entonces ahí, después que yo conozco a Juan y que hacemos una vida juntos y es mi pareja y estamos felices y todo lo demás, digo, sí, ahora sí entiendo de qué era lo que me hablaban, ¿no? Pero si dicen, Dios no le manda a uno lo que uno quiere, sino lo que uno necesita. Pues ahí está, igual era lo que yo necesitaba. Le da piedra yo a cuando rebobina cassette y se acuerda de las malas decisiones que tomó. Ah, no, me o doy que palo. siente, o sea, que siente Perdón, cuando... o sea, me doy palo cada segundo y medio. Sí. Claro, porque eso es muy, muy humano, no ayuda en el proceso, ¿sí? Pero esa parte me ha costado mucho, porque evidentemente, pues las malas decisiones no pasan y ya. Las malas decisiones lo acompañan a uno durante mucho tiempo, igual que las buenas, ¿sí? Las cosas no pasan un día y al otro día quedó en el pasado y ya está. No, hay malas decisiones, o sea, empezar a pagar, hacer un plan de reestructuración, ir a los bancos, entender cómo era que se reestructuraba, cómo era que se refinanciaba una deuda, ir a poner la cara, pues pasan años mientras uno se pone como al corriente en todo, ¿no? Eso, y a veces digo, no, pero yo pagando deudas después de que me ganaba esto y hacía, pero Dios mío, si yo no hubiera hecho esto, yo además invertía también en la bolsa y tuve una pérdida grande, digamos, porque en ese momento, pues yo preferí, o digamos preferí, no, era lo correcto, era lo que tenía que hacer, era lo que mi ética me dictaba, y era proteger primero las posiciones de mis clientes, y mientras liquidaba todas las posiciones de mis clientes, pues yo no liquidé las mías y perdí un montón de plata. Entonces digo, pero Dios mío, si yo me volviera a comprar un apartamento, como me decía mi mamá, mi hijita, los ladrillos, y yo, ay, pero Dios mío, ¿por qué no le hice caso y me compré un apartamento y no compré acciones? ¿Sí? Bueno, yo usted ahora se volvió empresaria. Ahora sí lleguemos al momento presente. ¿En qué anda? Bueno, si manejar todo el tema de las finanzas es difícil, lo de ser empresario no es más fácil, ¿no? Esto es todo un reto, pero es un reto espectacular y yo la verdad me siento muy afortunada porque hoy me levanto no a trabajar, yo me levanto todos los días a hacer algo que me encanta, ¿sí? Y a veces me tengo que levantar súper temprano, que detesto madrugar, lo que menos me gusta en la vida es madrugar, pero lo hago por mi trabajo y lo hago feliz. Aquí como empresaria es un proceso de aprendizaje constante, aprendes de mucha gente, pero también de muchas cosas. Tienes que saber de gerencia, tienes que saber de finanzas, por supuesto en moda tienes que saber de tendencias, de diseño, o sea, son un millón de cosas. Y ni hablar del marketing, el marketing digital, y entonces las ventas, y entonces las ferias, y entonces, bueno, ¿no? Es un poquito a veces abrumador, de hecho, cuando no lo has hecho toda la vida, cuando fuiste empleada tantos años, cuando estabas en otro... Que esa me parece dura, tema. claro, ser empleado es muy distinto a uno ya dedicarse a emprender y ser el responsable
de toda esta infraestructura de empleados, de deudas, de Así es. proveedores, eso debe ser muy estresante Es también. muy estresante también, pero fíjate que si yo no hubiera pasado por todas estas cosas y hubiera hecho como toda esta reingeniería de mi vida, no podría ser empresaria. Porque uno como empleado sabe que le llega el sueldo tal día y que las comisiones le llegan al día X, Y o Z del mes siguiente, ¿no? Y uno sabe que eso llega porque llega, ¿no? En cambio aquí yo voy a ir a la feria, Eva, y no sé si voy a vender o no voy a vender. Yo espero y confío que sí, me preparo y organizo todo y mi stand y mi producción, pero yo no sé si voy a vender, ¿no? Entonces aquí necesita, o yo cuando tomé la decisión de entrar en esta nueva aventura de mi vida, lo hice muy liviana, ¿no? Con una tranquilidad que me permite pensar y estructurar el negocio pensando en el futuro de ese negocio y no como le ocurre a muchos empresarios que veo, muchos emprendedores que digamos que no estructuran como un negocio desde el comienzo de las cosas, sino que lo manejan de una manera muy informal. Entonces, yo confeccioné mi kimono, ¿cuánto me costó el kimono? 100 pesos, lo vendí en 200, me quedaron 100 y ya, y luego llegaron los impuestos y ay, yo no provisioné los impuestos y yo, no, como sin una estructura, sin un orden que hace que muchos negocios infortunadamente no salgan adelante, sobre todo en este país donde hay tanta creatividad y donde somos tan trabajadores, pero que digamos que el tema de la formalidad nos cuesta un poco. Joy, ¿por qué emprender en este momento de país en el que hay tanta incertidumbre? Pues bueno, realmente eso me lo han preguntado mucho. Si te metiste en esta vaca loca en este Justo momento, en este momento, claro. yo creo que ahí vuelve mi época de la bolsa y de esa parte, digamos, arriesgada que en el riesgos. fondo se hay en mí. No, yo estuve muchos años en un negocio muy especulativo donde tocaba tomar riesgos en serio, fuerte, todos los días, varias veces al día. Y creo que ahí dije, también yo creo, primero creo en Colombia, creo en la gente, creo que no nos podemos dejar apabullar por un gobierno que no nos gusta o que no está dando los resultados que esperábamos. Creo que las personas y los empresarios somos los que podemos sacar este país adelante. Bueno, Joy, en este momento de su vida, ya tan distinto a lo que fue hace muchos años, que ella menos tacón. ¿Y más tenis o no? Porque usted siempre le encantaron los tacones, no los necesita, es una mujer altísima, aunque bueno, a mí también todo el mundo me dice, pero ¿para qué? Usted no necesita tacones, más allá de un tema de estatura, es que los tacones sí lo hacen ver a uno sexy, no, pero usted era de que desde las 6 de la mañana tacón altísimo. Así es, pero ahí hay varias cosas. Primero, este tema, yo salgo súper temprano de mi casa, voy a talleres, voy a proveedores, voy a visitar los puntos de venta. El tacón no pega Entonces, tanto. el tacón, pues primero se ve uno como raro, uno es el único entaconado ahí. Segundo, pues te vas a cansar muchísimo más, no hace mucho sentido. Y tercero, la edad ya no ayuda. Yo, cuando me tengo que entaconar para algo, como a las 3 de la tarde digo, Dios mío, me duele la parte baja de la espalda, ¿qué me pasó? Si yo taconeaba todo el día desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche que salía de mi programa de radio y llegaba a la casa a sacar el perro, el taconada. Hoy no puedo hacer eso. O sea, Ya más también, tenis, hoy en su vida ya más no, tenis. entonces ya más tenis, boticas planas, etcétera. Sí, ya obviamente el tacón puntilla me va a tocar ponerlos en alguna plataforma de prendas de segunda porque creo que ya cada vez menos. Bueno, y la selección de hoy, ¿por qué fue? Y además, ¿qué historia cuentan estos tenis que usted escogió? Porque yo tengo la teoría de que todos los tenis cuentan una historia. Los míos, por ejemplo, aquí les cuento rápidamente, ya que estamos hablando de un poco alardear con las cosas. Esta es una nueva adquisición, nueva temporada, nuevos tenis también que han llegado a mi closet. Y cuando me los pongo, me recuerdan a un viaje maravilloso que tuve recientemente, porque los compré en ese viaje. Entonces aquí hay una historia que me remite a muchos recuerdos. Los suyos, que además déjeme decirle, su pinta me encanta. El tema del vestido con tenis está súper de moda. La verdad sí, me encanta que la gente cada vez tenga más esa apertura de no criticar y de no juzgar, ¿no? Al contrario, ella está cómoda en tenis, perfecto, Sí. ¿no? Es que tenemos que aceptar cómo cada uno se siente bien. A mí me gusta ponerme tenis y me gusta ponerme vestido con tenis, no necesariamente siempre los tenis. Estos tenis al comienzo no me gustaban, los compré y eran como pesados y como que hacían bulto y yo decía, me gasté medio espacio de la maleta, que uno viajando ahora con estas tarifas de las aerolíneas cuida el espacio de la maleta como Sí, el tesoro más toca ser preciado, prácticos. ¿no? Y yo, no, pero al final terminaron siendo unos zapatos súper cómodos que me acompañan porque además salen con todo. Sí, ¿no? Digamos que parte de ese tema también de la reingeniería es no acumular tanto. Pero es verdad que importante esa reflexión para que se vuelva un ejercicio de desprendimiento que creo que cierra muy bien esta charla, Joa, porque hace parte de lo que a usted le ha enseñado la vida, con totazos, con momentos de estrés, con crisis,
con manifestaciones de su cuerpo ya en lo que tiene que ver con el tema de salud, de toda esa situación, que fue un revolcón que la llevó a crecer. Y por eso yo le quiero agradecer que me haya dicho que sí, a estar aquí en este espacio conmigo contándonos un poquito de esto, porque creo que muchas personas que nos están viendo pueden estar pasando por la misma situación. Y de esta charla seguramente les está Y quedando algo. Paula, a uno no le puede dar vergüenza equivocarse. A uno no le puede dar vergüenza darse cuenta que está cometiendo un error. A mí no me da ni pena ni nada, ni lo cuento con toda tranquilidad porque no soy perfecta, soy humana, he cometido errores, he tomado decisiones equivocadas, también he tomado otras muy buenas, también he tenido experiencias maravillosas. Me considero una persona absolutamente afortunada que tuvo que aprender por un camino difícil porque así lo decidí. Esto no se llama mala suerte ni nada, tú tomas malas decisiones, yo las tomé y pagué las consecuencias de eso, pero también gracias a eso hoy me siento en un momento muy pleno y muy feliz y trato también de reflejar esas cosas en nuestra marca con Claudia, que es mi socia, que es una de esas amigas que conocí en la bolsa, que sigue estando en mi vida y que hoy es mi socia en 85. Tratamos de hacer, por ejemplo, ropa que sea muy versátil, ¿sí? Para que la disfrutes, la uses, te la puedas poner de mil maneras, porque también entiendo que las mujeres queremos vernos lindas, queremos tener ropa especial, pero no siempre tenemos la plata para comprar 20 cosas. Mi Joa, te quiero mucho y lo sabes. Gracias por pasar por En Tenis este primer capítulo, como les contábamos, de la nueva temporada. Síganos en televisión, en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo capítulo de En Tenis.